Hola amigos, de nuevo con vosotros. Acabamos de empezar un nuevo año y bueno, os traigo para vosotros y también para mí un texto de la palabra de Dios que lo utilizamos en muchas ocasiones, concretamente es el Salmo 42, pero hoy vamos a ver solamente un par de versículos y vamos a ver un personaje que por su trayectoria y por su historia de la vida de su familia, pues fue despreciado hasta que el rey David lo puso otra vez en su lugar. Voy a leer en el Salmo 42, dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermanitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Cuando vine el año pasado del hospital, pues fue uno de los salmos que primeramente leí cuando estaba ya aquí en casa, y me sentí más o menos como este hombre, y me pregunté a mí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y la verdad es que me fue de bastante utilidad leer este salmo. Me dio por pensar qué le estaba pasando por la cabeza a este compositor, que se le define como hijo de Coré. ¿Quién fue Coré? ¿Cuál era la causa de esa melancolía? ¿Qué le causó tanto abatimiento? Cuando me puse a indagar en la palabra del Señor y después de estar investigando un buen rato y de leer muchos versículos, porque de los hijos de Coré habla mucho, llegué a darme cuenta de dónde venía el problema. Este hombre fue un levita, cantor del gran coro que formó el rey David cuando quiso traer el arca del pacto de la casa de Obed-edom a Jerusalén. Y me puse a pensar, aún el cristiano más consagrado o más fuerte puede sufrir de desánimo. Y eso, si habéis pasado, como yo titulé hace poco, una pequeña biografía que se titula Por el Valle de las Sombras, te das cuenta que porque seas un cristiano muy, muy fuerte en el Señor, vas a pasar por tiempos de dificultades. El desánimo y el desaliento en su alma son los altibajos de todo hombre en lo espiritual, y el salmista Asaf, contemporáneo de este hijo de Coré, en su Salmo 73, habla de cómo los impíos parece que todo les va bien, pero no es así. Vamos a buscar el Salmo 73, que es precioso también y es uno de mis salmos favoritos. En el versículo 16 y 17 dice así: cuando pensé para saber esto, o sea, está hablando de la gente que opulentemente no les pasa nada, no tienen problemas, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Asaf, contemporáneo de este hijo de Coré, estaba viendo a la gente que no les pasaba nada y decían, no puede ser que no tengan problemas, no puede ser que esto pase. Y dice, hasta que pasando al santuario de Dios me di cuenta de cuál era el fin de ellos. Puedes tener envidia, como dice también Asaf, casi mis pies rebalan, pero
el Señor te va a proteger. ¿Quién es Coré? Coré, aunque se le encuentra muchas veces en la Biblia, pero el lugar más destacado está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números y el capítulo 16. Y lo vamos a buscar para no decir algo que no está puesto en la Biblia. Números capítulo 16 nos cuenta de la rebelión de Coré. Posiblemente que este antepasado de este levita, pues tenía ciertos problemas con Moisés, porque él se creía que era más que Aarón y más que Moisés. Y dice la rebelión de Coré que Jehová le dijo: os vais a poner a las puertas de la tienda y el que yo señale, ese es el líder del pueblo. Si después lo leéis este pasaje, en el libro de Números, capítulo 16, os vais a dar cuenta que a este Coré se los tragó a todos la tierra, y incluido a Dotán, porque se habían rebelado contra el que el Señor había elegido como príncipe, en este caso, o sacerdote, que era Aarón, y a Moisés, mientras ellos habían perecido porque no estaban haciendo los planes de Dios. Ellos manifestaron un odio hacia lo manifestado por Dios, con otros 250 personas hacia el siervo de Dios Moisés, hasta que el rey David, que ya pasaron unos cuantos años, los restituyó a su lugar. Decir somos hijos de Coré era poco más que decirle perro apestoso, porque si otra cosa se pone de manifiesto en el hombre es el odio hacia las cosas espirituales. Y por más que te esfuerces, vas a encontrarte siempre con gente que está para hacer la contra. ¿Qué pasó para que el salmista estuviera tan abatido? La contestación la tenemos en Primera de Crónicas 13, del 5 al 14. David el rey tenía un gran deseo, y esto era traer el arca a Jerusalén, pero sin contar con Dios. Fue la primera vez que intentaron traer el arca, y la traían porque había estado perdida por mucho tiempo, y David dijo: pues ahora vamos a llevar el arca a mi casa. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el trayecto, que yo no digo que las preparaciones de David en la primera vez no eran lo mejor que podía haber, porque David era conforme al corazón de Dios, y no era lo mejor del carro que cogió con sus bueyes nuevos, sus bueyes, para que todo saliera bien. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué falló? ¿Por qué falló? En primer lugar, porque todo sacerdote o levita o el mismo rey sabía que no se podía hacer las cosas a su manera, sino a la manera de Dios. Dios había dicho que el arca sería llevada por los levitas con unas varas por los anillos en hombros, y David se cogió un carro nuevo, que lo haría el mejor carpintero de Israel, y dijo: pues así. ¿Qué pasó? Pues que en una de las veces que los bueyes tropezaron, Uza pensó que él podía echar una manita y sujetar el arca, cuando él pensaba que se caería. Mira lo que dice el versículo 10 de Primera de Crónicas: y murió allí delante de Dios. Dios no es un muñeco que podamos utilizar y jugar con él. Hoy estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Dios. Por eso no recibimos más bendiciones. También tenemos que soportar las burlas de otras personas. Cuando tú estás consagrado al Señor,
cuando estás haciendo las cosas espirituales, como el Señor dice, tienes que soportar las burlas de los demás. Y esto es lo que le pasaba a este hijo de Coré, que soportaba todas las burlas que los hombres le querían hacer en cuanto, mira, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu tataranieto, lo que hicieron con Moisés. Tú no te mereces ni siquiera el agua que bebas. Cuando estamos pasando por tiempos no tan buenos, como Coré, y nuestro corazón se aflige buscando el rostro del Señor, y parece que Dios se ha alejado de nosotros, pero no es así. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. El deseo de nuestro corazón tiene que estar en comunión con nuestro Dios todos los días. No un poquito al mes, no un poquito a la semana, no un poquito al año. Hemos pasado un año bastante terrible, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Coré, que era uno de los mejores cantores seguramente, porque si no David no lo hubiera elegido, junto con Asaf y otros muchos, su corazón se afligió recordando tiempos pasados. Y dice, cómo yo fui y los conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y del pueblo en fiestas. Se acordaba de lo que había hecho por el pueblo, y qué fácil es alabar a Dios desde la alegría, ¿verdad? Pero no desde el corazón abatido. Cuando tu corazón está abatido, qué difícil es alegrarse en el Señor, sino que nosotros vamos echándole leña al fuego y nos parece que hacemos la voluntad de Dios cuando no es así. Y mucho más la gente, cuando te señala y te dice, como le decían a él, ¿dónde está tu Dios? Fíjate, yo me he puesto a pensar cuánto daño tuvieron que hacerle al Señor cuando Él estaba dando su vida por nosotros en la cruz. Y no solo tuvo que soportar los clavos, sino las palabras maliciosas de la gente. Vamos a buscar Mateo 27. Mateo 27, los versículos 39 al 43. Dice así, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Esto yo creo que debería haber sido peor que un puñal para el Señor. Líbrele él, no se encomendó a él. Mire lo que ocurre en el versículo 45. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Qué terrible tuvo que ser aquel momento cuando él, que era el hijo amado de Dios, se vio abandonado por el Padre. ¿Por qué? Para ampararte a ti y a mí, porque él no podía tener comunión con el pecado, o lo mismo que con Uza, porque Dios tiene sus propias maneras, y quiso enseñar a David cómo hacer las cosas según su voluntad y no según las nuestras. Quizás hoy estás pasando por tiempos difíciles. Quizás te preguntarás como Coré, ¿hasta cuándo? Pero dice en el versículo 8 al 11, pero de día mandará Jehová su misericordia. En muchas ocasiones yo misma me he visto retratado en este salmo, pero Dios ha tenido misericordia de mí y ha dicho como David en el Salmo 4, 7, tú diste alegría a mi corazón, más que cuando abundó su vino y su mosto. Ponte en las manos del Señor y Él hará de ti un vaso nuevo, para su honra y para su gloria, como lo ha hecho conmigo. Que el Señor te bendiga y si me quieres contactar, ya sabes dónde encontrarme.